Entrega de su programa Visión RD. No me pregunten por qué me estoy riendo. Fue un problema interno aquí. Señores, como habíamos dicho en este programa en diferentes ocasiones, el gobierno dominicano se ha visto precisado a endurecer las medidas para garantizar el distanciamiento, para garantizar y tratar de controlar el rebrote que se ha producido en la población dominicana con relación al COVID-19. Ya nosotros lo habíamos explicado aquí y habíamos hablado de las grandes dificultades que tenía el gobierno, porque por un lado tenía a diferentes sectores empresariales presionando para que se abriera la economía. Pero por el otro lado tenemos un problema de la naturaleza de los latinos y especialmente de los dominicanos y dominicanas, que nosotros somos por naturaleza indisciplinados. Y somos indisciplinados porque nos han educado para ser indisciplinados. Y porque generalmente aquí en la República Dominicana no hay régimen de consecuencias. Y por eso ustedes ven cosas como las que se vieron en el fin de semana, donde el famoso teteo, como dice la primera dama, estuvo presente en el país entero. Y hubo casos, por ejemplo, como en Baní, donde el teteo fue tan fuerte que incluso hubo hasta muertes y heridos, las fiestas. Y todo el que tuvo la oportunidad de salir a la calle en este fin de semana, Día de las Madres, pudo darse cuenta del desorden que había en las calles. La gente no respeta el distanciamiento, la gente anda sin mascarillas, y lo más grave de la situación es que los jóvenes no quieren vacunarse. Y es lamentable. Hoy yo vi en uno de los periódicos una reseña que refería sobre un joven de 33 años que murió en Santo Domingo. Porque ustedes saben lo que establecen las estadísticas. Alrededor del 90% de los internos por COVID, especialmente en el distrito, que es una de las peores puntos que tenemos en el país, alrededor del 90% son jóvenes. ¿Por qué alrededor del 90% son jóvenes? Porque los jóvenes no quieren vacunarse, porque los jóvenes no quieren respetar el distanciamiento, porque los jóvenes no quieren usar mascarillas, y entonces eso ha obligado al gobierno a presionar, a recortar, a endurecer las medidas. Y por eso a partir de mañana, en 25 provincias, solamente están fuera de esas medidas la provincia Espaillat, la provincia de La Vega, Santiago, Puerto Plata, Samaná, La Altagracia. Después, todas las demás le han reducido el tiempo de la libertad. Y entonces ahora será de 6 de la tarde a 5 de la mañana, con 3 horas, es decir, es a las 6 de la tarde
las actividades, pero usted tiene 3 horas de 6 a 9 donde puede transitar. Yo pienso que el gobierno debió, porque yo estoy de acuerdo con la decisión del gobierno, pero el gobierno debió de haber hecho un llamado, no solamente el llamado común, ordinario a la población, sino también a los militares, la gente que va a andar cuidando a los ciudadanos en las calles y garantizando el cumplimiento de las medidas. Y pienso que así como se hizo el llamado a la población, también debió de haberse hecho un llamado a los militares, porque los militares deben ser más prudentes, más cautelosos, más amables. Yo reconozco que hay ciudadanos que son imprudentes, maleducados, malcriados, irrespetuosos. Eso yo lo reconozco. Pero no son todos los ciudadanos. Esas son excepciones. Entonces, los militares tienen que entender que esas son excepciones, que no pueden comportarse de la misma forma con un ciudadano decente. ¿Cómo es posible que si usted se encuentra, una patrulla encuentra a una persona y la manda a detener, si la persona se detiene y le dice, mire, yo soy médico, yo vengo de la clínica donde trabajo, yo vengo del hospital que me llamaron para una emergencia? ¿Cómo es posible que usted a esa persona, una persona así, que usted lo ve incluso como anda vestido, entonces le va a saltar con una grosería, un asunto, y hasta golpearlo, como ha sucedido en reiteradas ocasiones? Entonces, el presidente no lo hizo, las autoridades no lo han hecho, pero yo me voy a atrever, yo soy un don nadie, pero yo me voy a atrever a hacer un llamado al jefe de la policía, al ministro de las Fuerzas Armadas, al jefe del ejército, para que instruyan a los militares que van a patrullar a que asuman un comportamiento de acuerdo al comportamiento y a las personas. Si hay un imprudente que le tiró un motor arriba o que lo desafió o que trató de desarmarlo, usted actúa de acuerdo al protocolo que establece su institución. Pero lo que no puede pasar, no puede seguir pasando, es que se den las cosas que nosotros vimos que se dieron cuando teníamos las mismas medidas impuestas por el gobierno, donde muchos militares abusaron de muchas personas que son personas decentes, que no asumieron una actitud desafiante. Entonces, ojalá, repito, que estas situaciones no se presenten y ojalá que me escuchen y por lo menos hagan ese llamado público a la prudencia a las personas que van a estar garantizando el orden en las calles. Miren, yo quiero aprovechar este espacio para hacer una denuncia en un sentido particular, pero no tan particular. En la semana pasada, específicamente el viernes de la semana pasada, yo tuve que ir a Samaná. Fui a Samaná con dos amigos.
Y entonces yo tenía que ir a Impuesto Interno a resolver un problema de unos clientes míos, a Impuesto Interno en Samaná. Cuando salimos de Samaná, entonces íbamos a pasar por un lugar que se llama la Loma del Burro. Nosotros no sabíamos, ninguno de los tres sabíamos exactamente dónde quedábamos la Loma del Burro, y cuando le dábamos al GPA, eso como que no estaba registrado. Y entonces lo que hicimos fue que, como nos dijeron que era camino a La Terrena, entonces cuando salíamos de Samaná, vimos una vía que decía La Terrena. Y nosotros entonces entramos por esa vía. Cuando íbamos más o menos a mediados de vía, habíamos recorrido unos 10 o 15 kilómetros, nos paramos a preguntarle a una persona que dónde quedaba, y entonces nos dio unas indicaciones, pero nos dijeron: a ustedes no lo van a dejar pasar. ¿Que no lo van a dejar pasar? ¿Por dónde? No, a ustedes no lo van a dejar pasar los guardias que están en el puente. ¿Pero por qué? Ah, porque tienen que dar la vuelta para pagar el peaje. Bueno, seguimos. Vamos a ver cuál es la situación. Cuando llegamos al puente, que íbamos a coger la otra vía que va a La Terrena, entonces una muchacha nos detuvo, nosotros nos paramos, ella se acercó y nos dijo que cuál era el número de nosotros. Y yo le digo: ¿y qué es eso? ¿Cuál es el número? Me dice: no, que para pasar por aquí usted tiene que tener un número. Digo yo: ¿pero qué es eso? ¿Un número? Explícame. Y me dice: no, mire, por aquí solamente pueden pasar las personas que viven en esta zona. Pero por aquí ustedes no pueden pasar, porque si ustedes van para La Terrena tienen que devolverse como 40, 35 kilómetros a la vuelta para entonces venir por el peaje. Y yo le pregunto, le digo: pero explíqueme, ¿y por qué razón es esto? Y le digo: me están violando un derecho constitucional, que es el derecho al tránsito. Me dice: no, lo que pasa es que esta es una vía privada. Digo: ¿una vía privada? Sí. Y le digo: eso quiere decir que una compañía privada construyó esa carretera y entonces por eso hay obligatoriamente que dar la vuelta. Y me dice: sí. Y yo le digo: ¿y la compañía compró el terreno donde se hizo la carretera? Ah, no, yo no sé. Bueno, el asunto es que nosotros nos devolvimos 30 y pico de kilómetros, pasamos por el peaje, pero para sorpresa mía, cuando íbamos a pasar por el peaje, hay un letrero que ellos tienen ahí con el tipo de vehículo. El vehículo tal paga 565, el que sé yo qué paga 800, exacto. Pero abajo dice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y yo digo: pero ven acá. Y llamo a la muchacha y le digo: explícame una cosa. ¿Esto es una vía privada? Y me dice: sí. Y yo le digo: ¿y por qué hay un letrero de obras públicas aquí? No, que esto, que lo otro. Y le digo: tú eres empleada de los dueños de la carretera del peaje. Y me dice: sí. Digo: ¿y esos guardias que están ahí? Dice: no, esos guardias están aquí porque la compañía le paga un salario aparte del que ellos ganan. ¿Ustedes están escuchando? ¿Ustedes me están escuchando? Entonces yo le digo: pero es que esos militares entonces no pueden estar
estar aquí haciendo horario, y entonces hay 3 horarios de militares en un negocio privado. Porque yo no cuestiono que me cobraran los 600 pesos para pasar y 600 pesos cuando me devolví. Ese no es el problema. El problema es que este país, tarde o temprano, tenemos que institucionalizarlo. No es posible que una compañía privada, imagínese usted que está bien, usted hizo su carretera, usted pone su peaje, está bien, pero que una compañía privada le impida a una persona pasar por una vía de acceso que no tenga el peaje. Eso es una violación constitucional, es una violación al derecho de libre tránsito. Pero que una compañía privada tenga militares que le paga por encima del salario para que estén ahí cuidándolo y haciendo que se viole la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Mire, yo pienso que el presidente debe de comenzar a desmontar, debe comenzar a modificar muchas cosas en este país, porque aquí hay muchas cosas. Eso no tiene mucha diferencia con lo de Coral, el grupo, el Coral, con el asunto de los militares y la pastora y todas esas cosas. Porque eso no tiene una explicación lógica. Eso no es posible que en una vía de acceso, tú no puedes dar la vuelta. Claro, nosotros no nos fuimos por ahí porque queríamos dejar de pagar el peaje. Nosotros nos fuimos por ahí porque no conocíamos en Samaná y vimos una vía que decía Samaná, La Terrena. Y entonces entendíamos que por ahí tú podías irte a La Terrena. No, tuvimos que recorrer, devolvernos más de 30 kilómetros para entonces coger la vía que tiene el peaje y pagar el peaje. Ojalá que alguien se interese en investigar esa situación. Porque esas cosas que parecen pequeñas son las que hacen las cosas grandes. Y si el Estado, el gobierno permite que militares que se pagan con los impuestos que usted paga, con los impuestos que yo pago, estén al servicio de compañías, de empresas privadas que supuestamente le están pagando otro salario, ahí hay un problema que hay que investigar. Pero además, eso no se le puede permitir a una compañía privada que no permita que se utilice una vía de acceso, un atajo. Eso no se puede permitir. Todo el que pase por ahí, bueno, que pague su peaje. Pero si usted no se quiere ir por ahí, se quiere ir por la casa de yo no sé dónde, entonces a usted no le pueden prohibir. No, tienen un guardia con una garita, una muchacha y una cosa, un palo, eso de que se levantan. Ojalá que alguien se interese, investigue esa situación. Señores, dentro de todas las cosas que nosotros tenemos y las que vienen, hoy reseña la prensa el aumento de varios de los productos de primera necesidad, sobre todo las frutas, la yuca, la batata, el ñame, etcétera, etcétera, etcétera. Frutas, vegetales y algunas otras cosas. La situación del país, por un problema de institucionalidad
y por un problema de organización, aquí las cosas son difíciles. Difíciles para todo el mundo y difícil para el gobierno. Porque el gobierno no quisiera que esas cosas pasaran. Pero el gobierno tiene la mano atada. Porque el esquema de comercialización de la República Dominicana es un caos, es un desorden. Y usted va, por ejemplo, a un supermercado y una lechosa tiene un precio. Y va a otro supermercado y tiene otro precio. Pero no solamente en la distribución de ese tipo de productos. Usted va a una farmacia, y yo se lo digo porque me sucedió ayer. Yo fui a la farmacia ayer, generalmente yo duro años y no tomo ningún tipo de pastilla, pero me bajé y un músculo de la espalda como que se me dislocó y me estaba doliendo. Entonces el médico me dijo que comprara Enantium. Y yo fui a la farmacia y compré un Enantium. Al otro día, ayer, entré a otra farmacia y compro 2 Enantium. En la primera farmacia me cobraron por un Enantium 100 pesos. En la segunda farmacia me estaban cobrando 280 pesos por 2 Enantium, es decir, 40 pesos más. Yo sé que la primera farmacia que me lo vendió en 100 se estaba ganando entre 30 y 35 pesos por cada pastilla, por lo menos. Pero el que me lo está vendiendo a 140 se está ganando entre 70 a 80 pesos por una pastilla que invirtió 60 o 50. Entonces, yo no sé lo que va a hacer el gobierno, pero incluso hay personas que, yo no llego tan lejos, pero hay personas que están diciendo que hay grupos económicos y grupos políticos que están caotizando la comercialización de muchos productos para crearle problemas al gobierno. Yo no llego tan lejos, no me atrevo a asegurar esas cosas, pero eso se ha dicho. Ojalá que el gobierno pueda tomar algunas medidas, porque los intermediarios, ustedes ven que, por ejemplo, eso solamente usted lo escucha cuando la venta, por ejemplo, del pollo, del huevo y de algunos otros productos, pero eso se da en todos los productos, porque el sistema de comercialización en la República Dominicana es un desorden institucionalizado. Eso no lo controla nadie, nadie se mete con eso. Tú compras un plátano por 3 pesos y lo vendes a 10. Y en eso es que vivimos. Esa es la realidad. Señores, el canciller de la República Dominicana, después de muchos traspiés, anunció que la República Dominicana se retiraba de la comisión negociadora, que dicho sea de paso, yo no sé por qué el ministro de Relaciones Exteriores no le ha dicho al presidente de la República que esa comisión no tiene facultad para hacer acuerdos, para hacer negociaciones, que la facultad nace del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso debieran corregirlo. Y ese es un problema legal. Pero yo dije aquí hace varios días que sobre el problema ese del canal que estaba construyendo Haití en el río Dajabón, el río Masacre, yo no iba a hablar más porque yo sabía lo que iba a pasar.
Haití va a hacer su canal. Y con toda la protesta y todo lo que se ha dicho, los haitianos siguen construyendo su canal. No lo detienen. Se formó la famosa comisión de la República Dominicana, la comisión de negociación, y ellos siguieron trabajando. Entonces, el presidente se pronuncia y el ministro de Relaciones Exteriores declara que la República Dominicana se retira, la Comisión de República Dominicana se retira de la mesa de negociaciones. Pero escuchen bien, atención a esto, porque lo escribí para no usar ningún término que no fuera los términos utilizados por el canciller. Oiga, lo que dice el canciller. Que la República Dominicana se retira de la mesa de negociaciones hasta que Haití oiga bien, hasta que Haití no declare públicamente la paralización de la construcción del canal. Oigan bien, la República Dominicana se retira de la mesa de negociación hasta que Haití no declare públicamente que se retiró de la construcción del canal. Mira, yo no sé, porque el canciller dominicano es un hombre con muchas luces, con mucha experiencia, es un hombre brillante. Pero, ¿y usted va a seguir negociando con los haitianos? Porque ¿qué le importa a los haitianos declarar públicamente? El problema no es que declaren. El problema es que declarar que la paró. Porque Haití, Frank, ustedes conocen los haitianos y eso es una historia. Haití no cumple con nada. Y esa es una característica fundamental de los haitianos. Entonces, el canciller no le pide que paralicen la conducta. El canciller le exige que declaren públicamente que realizaron la construcción. Entonces, yo le digo porque si esta declaración lo hace, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, el presidente el ministro de Interior y Policía, bueno, está bien, porque el presidente, el ministro de la Presidencia, el ministro de Interior y Policía, el de Hacienda, no tienen la obligación de conocer y manejar lo que se llama el lenguaje de la diplomacia. Pero el canciller sí tiene a eso al dedillo. Y yo quiero decirle, canciller, yo soy un humilde mortal, pero yo quiero decirle, canciller, que lo que hay que exigirle a Haití no es que declare públicamente que ha paralizado. Lo que hay que decirle a Haití es que paralice de manera definitiva Haití y la República Dominicana decidan cómo se va a manejar esa situación. ¿Cómo se va a manejar? A la luz de lo que establece el derecho internacional público. ¿Cómo se va a manejar? A la luz de lo que establece el protocolo de 1936, que nosotros tenemos las herramientas normativas que les indican tanto a Haití como a la República Dominicana
qué es lo que hay que hacer en esa situación. Y aclarar una información que salió en el fin de semana en la mayoría de los medios de comunicación de la República Dominicana, incluso avalada por algunos funcionarios del gobierno dominicano, en el sentido de que la República Dominicana estaba haciendo uso de otras aguas internacionales. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. La República Dominicana ha hecho uso de afluentes y lo ha hecho y el 136, que es lo que finalmente rige cómo se manejan ese tipo de asuntos entre los países, lo que tiene que ver con la frontera. Están haciendo señas que subimos, pero no se vayan, que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Miren, en la prensa de hoy hay una información de que en el Congreso distribuyó 300,000 pesos, oiga bien, 300,000 pesos a cada diputado de la República Dominicana en bonos para distribuirlo a las madres. Y bueno, eso no estaría mal si nosotros tuviésemos, como decía mi tía, boyando de riqueza. Pero un país que la deuda de nosotros ya superó el 70% del PIB. ¿Ustedes están escuchando? Un país donde nosotros estamos al borde de caer en una situación donde no podamos ni siquiera pagar los intereses de la deuda. ¿Usted cree que se justifica que el Estado esté dilapidando tanto dinero con tantos problemas y tantas necesidades que tiene este país? Un país donde los programas de quédate en casa, no se recuerda cómo es que son 2 o 3 programas diferentes, quédate en casa, para ti, no sé qué otro. El gobierno ha tenido que suspenderlo porque no hay recursos. ¿Usted cree que se justifica? ¿Usted cree que es justo? ¿Usted cree que es viable? ¿Usted cree que es beneficioso para el país que para la madre se le entregue 300,000 pesos a cada legislador dominicano? Esos son de las cosas que yo pienso que tenemos que revisar. ¿Usted sabe por qué, presidente? Porque nosotros estamos abocados a una reforma fiscal. Y entonces usted cree que un dominicano o una dominicana puede aplaudir, puede aprobar
que se haga una reforma fiscal donde se va a ampliar el ITEVI, se van a elevar los impuestos para que el gobierno siga haciendo ese tipo de cosas. En una ocasión, nosotros decíamos en este programa que el presidente tiene que reunirse con los ricos de este país, con los empresarios. Es que no estamos en momento de poder seguir permitiendo que los ricos tengan tantos beneficios. Hay que hablar, sentarse con ellos para decirles, señores, miren cuál es la situación, no del país, porque el problema de la economía no es de la República Dominicana. Es que hay una crisis económica global. Y nosotros tenemos que entender eso. Y los ricos no pueden seguir anunciando, por ejemplo, los bancos. Busque el informe que dieron los bancos a final de año, a principios de este año, de las ganancias que tuvieron en el 2020. Que tuvieron tanta ganancia como un año regular o más. Entonces, el presidente tiene que hablar con esa gente para que lo ayuden a gobernar de la mejor forma posible estos 4 años. Porque de lo contrario, presidente, vamos a tener muchos problemas. Vamos a tener muchos problemas. Porque es que aquí hay un grupito que está sacando demasiados beneficios. Que dentro del marco del contexto de la crisis le está yendo muy bien. Sus negocios han prosperado, han crecido. Pero, ¿cómo están viviendo los de abajo? ¿Cómo están viviendo los pobres? Y cada día más, porque sube el arroz, sube el aceite, sube la cebolla, sube el ajo. Y no es un problema del gobierno. En Estados Unidos, la gente que tiene familia en Estados Unidos, conversen con los familiares que tienen en Estados Unidos para que ustedes vean lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, con el pollo, la carne de cerdo y la mayoría de los productos. También se han elevado. Y no es en Estados Unidos. Investiguen también en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Alemania. Alemania, que es la economía más fuerte de Europa. Para que ustedes vean que es un problema global. Y entonces, aquí hay sectores insaciables, aquí hay sectores incontrolables. Óyeme, es que no se puede seguir permitiendo eso. Y si el presidente pretende, hoy, mañana o pasado, someter un proyecto de reforma fiscal y no hay una modificación en muchas cosas, si la gente, la población, no tiene confianza en que esa reforma va a beneficiar, no en términos particulares, individuales, sino que es una reforma que va a beneficiar al país en su conjunto, mire, es muy posible que tengamos grandes dificultades, porque no es verdad que la gente va a permitir que en el presupuesto vayan 200,000 pesos de exenciones a empresas, por ejemplo, como Falcondo, la Falcon Breeze y otros. Y entonces, y que la gente, los pobres, sigan amarrándose el cinturón, que sigan pasando trabajo y que los ricos sigan sacando grandes beneficios. No, presidente. Eso la gente no se lo va a comer, no lo va a digerir. Y la gente del gobierno, que analicen bien
que calculen bien lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Porque hay dos cosas que tienen que tener pendiente. La cosa lógica, ordinaria, que es lo que le estoy diciendo. Pero el gobierno también tiene que no olvidarse. ¿Ustedes saben de qué? No pueden olvidarse de que hay una oposición política ahí con todos los cuartos del mundo capaz de hacer cualquier cosa para crearle un problema difícil al gobierno, ponerlo en jaque. Pero el otro elemento que también debe tener el gobierno presente es que este gobierno no tiene quien le escriba, esto no tiene quien lo defienda. Los dirigentes del PRM, en su inmensa mayoría, con raras excepciones, están nombrados. Sí, la gente que puede venir a los medios a defender las acciones, la política del gobierno, están nombrados. Y no pueden o no quieren echarse ese muerto arriba, presidente. Entonces, este gobierno, hay mucha gente que todavía lo está defendiendo, pero no es porque tiene compromiso orgánico con el partido ni con el gobierno, es simplemente porque hay muchas personas que quieren que el gobierno continúe con el proceso de asentamiento y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es simplemente por eso, presidente, pero no es porque tienen vínculos, ni porque son del PRM, ni por nada, tienen nada. Entonces, esos dos elementos, amén de los lógicos y ordinarios que le he dicho, el gobierno tiene que tomarlo en cuenta. Señores, yo tenía, porque ya no tengo tiempo, yo tenía un videíto de la situación de Perú. No voy a tener tiempo, simplemente voy a tratar de hacer en los minutos que me quedan, voy a tratar de hacer una síntesis de la situación de Perú y Colombia. En Perú, las elecciones son el domingo 6 de junio, es decir, este domingo que viene. En Perú hay dos candidatos, corrieron más de 20 candidatos. Hay dos que quedaron en primero y segundo lugar. En primer lugar quedó el profesor Pedro Castillo y en segundo lugar quedó Keiko Fujimori. Y la Constitución del Perú establece, igual que aquí, que si nadie pasa en la primera vuelta, entonces van a la segunda vuelta los dos candidatos de mayor votación. El proceso se ha venido desarrollando y el profesor Pedro Castillo, que sacó varios puntos, alrededor de 8, 9 puntos por encima de Keiko Fujimori en la primera vuelta, es un profesor, dirigente sindical, de pensamiento liberal, que ha hecho un conjunto de propuestas encaminadas a rescatar la soberanía económica y política del Perú, que está hablando de nacionalizar algunas empresas como la empresa del gas y el petróleo. Y por el otro lado, entonces, está la señora Keiko Fujimori, hija del famoso Fujimori, que fue presidente 2 veces del Perú y que está preso por crímenes y por corrupción. Y la señora Keiko también está acusada de corrupción y de lavado de activos. Esos son los dos candidatos
que están corriendo para la segunda vuelta. La aceptación de Pedro Castillo, en principio, tenía una aceptación que se vislumbraba que podía pasar. Pero el empresariado, la Iglesia Católica, las multinacionales, que son los dueños de los medios de comunicación en Perú, han desatado una persecución criminal de acusaciones, invenciones sobre el profesor Pedro Castillo, porque esos grupos económicos quieren mantenerse en el poder haciendo lo que ellos quieran. Y el profesor Pedro Castillo ha prometido ponerle freno a esa situación y producir un modelo donde la riqueza se distribuya entre la mayoría de los peruanos. Recientemente, desde la semana pasada, las encuestas comenzaron dándole 7 puntos a Castillo, porque ese es un proyecto, es un plan que ellos hacen. 7 puntos a Castillo, después 5, después 3, después 2, después 1. Ya desde la semana pasada había un empate técnico. Entonces, en esta semana ya las encuestas están diciendo que Keiko tiene entre 7 y 9 puntos por encima del profesor Pedro Castillo. Pero es un invento de los medios de comunicación que siempre están al servicio de los peores intereses y entonces presentan esa situación para desinflar al otro candidato. Y quiero advertirle lo siguiente, porque ya sucedió en Bolivia. Si gana Pedro Castillo, ya desde ahora ya están diciendo que el presidente de lo que ya es la Junta Central Electoral es una persona relacionada con el comunismo, porque al profesor Pedro Castillo le están acusando de ser comunista. Oiga bien cómo es que está la situación en Perú. Eso de que comunismo, eso se había olvidado. Ya la gente no hablaba de esas cosas. El comunismo no era un cuco tan grande. Porque eso de decirle a la gente de que los comunistas se comen los muchachitos y una serie de cosas, eso había pasado a la historia. Pero eso lo están levantando hoy en Perú. Lamentablemente. Vamos a ver lo que pasa en Perú. Esperamos que gane el profesor Pedro Castillo, que es lo que más le conviene, no solamente a Perú, sino lo que más le conviene a la región centroamericana. Señores, se nos acabó el tiempo. Hasta mañana. Y no se vayan, que dentro de breve momento tendremos aquí Entre Jerez.